Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Tenemos el asistente adecuado para que cada vez que nosotros le pidamos a Dios, ese asistente, ¿verdad?, venga a fortalecernos para poder entrar en donde se aprueba, salir con poder. Amén. Entonces, Adán y Eva, teniendo el libre albedrío, teniendo la capacidad de poder decidir, eligieron entre el bien y el mal, y tuvieron las consecuencias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque el hecho de poder decidir como corresponde hace que usted construya en la forma adecuada. Aquí, antes de llegar a Atlántida, hay un lugar que se llama El Águila, usted lo conoce. O por lo menos, si no lo conoce, sabe que existe. Y si no, ahora te enterás. Y allí en El Águila hay lo que es hoy una muestra de lo que era. Y te voy a explicar por qué ahora. Allí hay un pico de un águila que adentro ahora hicieron como una biblioteca, donde uno puede ingresar allí y observar algunas cosas que hay. Pero tuvieron que hacer todo un cerco, porque el águila ese tenía unos cuantos metros más hacia adelante. Ahora, ¿qué pasó? Vino el mar, empezó a comer, a corroer, y se empezó a caer parte de la estructura de lo que era el original águila. Si usted observa cuando va para allá, va a ver que está todo cercado ahora con rocas que pusieron, piedras a todo alrededor para que no se siga cayendo. Es más, la estructura de la propia cuerpo del águila que queda hoy está rasgada. Y esto es el símbolo de construir equivocadamente. Porque quien fue el constructor de eso tendría que haber previsto que estaba a la orilla y tendría que haber hecho una construcción para que aguante. ¿Sí o no? Entonces, pero hizo una construcción para que sea visible.
Y Dios no te llama a ti, no me llama a mí, para que tengamos una construcción espiritual que sea visible a los ojos del otro. A veces nos encargamos de poder tener una construcción espiritual para que sea muy bonita ante los ojos. Hay muchos, amén, cristianos que usted lo ve ahí y vos decís, pero mirá qué bárbaro, pero mirá esto, mirá lo otro, ¿verdad? Y exteriormente, parecen maravillosos. Es más, te diría que son más atractivos todavía, más convocantes todavía. Pero ¿sabe qué? Es como el águila ese que está construido allá. Por eso, Mateos, por eso te estoy hablando de las decisiones en tu libertad hoy. Te estoy hablando de las decisiones que van a hacer que construya algo que no se destruya. Que construya algo que permanezca. Yo creo que cuando usted hace algo para el bien de tu casa, para el bien de tu familia, para tus seres queridos, ¿verdad? No estás proyectando para hacer, bueno, que aguante nada más. No, estás proyectando para que esté firme y que quede firme eso. Es más, si te compras algo, ¿verdad? Es decir, vas a tratar que dentro de lo que tú puedas tener al alcance, comprar lo mejor para que pueda durar en mayor cantidad de tiempo. Mire lo que dice Mateos 7, 26, 27, dice, cualquiera que me oye, escuche, ¿por dónde viene? No es la palabra todavía, no es la palabra. Le estoy haciendo una introducción. Bueno, cuando empiece a predicar ya le aviso. Y a su nombre. Cualquiera que oye estas palabras, Jesús hablándole, y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Escuchó? El oír la palabra y no ponerla por obra. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Te estoy diciendo. Dios nos habla. Yo de un tiempo a esta parte estoy, por la gracia de Dios, interpretando cada palabra, cada mensaje, cada exhortación, cada consejo de parte de Dios, ¿saben? Como una caricia para dirigirme, para poder tener una buena vida. No tienes que tomar, por mucho tiempo escuché, ese palo era para mí. No, si era para vos era porque Dios te estaba queriendo cuidar para que no te equivoques. Eso es palo para mi gallinero. ¿Quién recuerda eso, verdad? Oh, ahora me voy acá, me hago un gallinero con todos los palos que dio el pastor. No, era para que no te equivoques. Era porque te estaba cuidando, era porque te estaba preservando, porque capaz que por ahí veías que estabas haciendo las cosas incorrectas. Y claro, cuando nuestra carne contiende contra carne, nunca acepta lo que el Espíritu le viene a decir. Lo rechaza. Por eso dice, cualquiera que oyere estas palabras, lo que Jesús hablaba, y no las pone por práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la roca, sobre la arena. Verso 27 dice, escuche bien, di conmigo, cayó la lluvia, dígalo primero, lluvia. Ríos, vientos, amén. Usted fíjese, primero una lluvia. Y así pasa muchas veces. La lluvia no tiene la potencia de un río. Y a veces vienen algunas cositas sobre tu vida y vos decís, bueno, es una lluviecita, pasa nomás. No, es que Dios está probando tu casa. Después se pone más bravo y dice, vienen ríos. Porque por algo están las tres cosas, ríos, vientos, lluvias. Primero es una lluvia. Si vos en la lluvia te das cuenta que hiciste mal, salí enseguida para que no venga el río. Si vos en tu decisión te diste cuenta y algo está pasando sobre tu vida, salí del medio de la lluvia y decirle, no Señor, yo ya sé que si hice mal las cosas y no cambio, lo próximo es el río. Después dice, viene el río. Y después vienen los vientos. Un huracán. Ya no es
Y dice, y azotaron aquella casa, y esta se vino abajo, y su casa y su ruina fue estrepitosa. Amén. Y a su nombre. En todo lo que te estoy hablando, jamás Dios te está diciendo que te quita la libertad. En todo lo que te estoy explicando, dice la palabra del Señor que tenemos la capacidad de poder construir en oro, ¿se acuerda, no? En plata, en piedras preciosas, en madera, heno u hojarasca. Tenemos la posibilidad de construir oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca. Pero dice automáticamente, y todo lo que construyas, todo, lo que construís en oro, en madera o en hojarasca, todo lo que construya será probado por fuego. ¡Wow! Se da cuenta que a los que el Señor nos ama, a los que decimos que queremos ser justos con Él, Él no quiere que construyas en madera porque no va a quedar nada. Entonces por eso que a veces el Señor te fuerza. Por eso que el Señor a veces trabaja en ti y vos decís, no tengo fuerza, pero tengo que ir a hacer igual. Te fuerza el Señor. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Aleluya. Entonces, construyes en oro, plata, piedra preciosa, viene el fuego y permanece. Se purifica, es más. Pero decidiste construir en madera, en heno o en hojarasca, ¿qué pasa? Desaparece. Y entonces dice Dios que todo aquello que fue probado, solamente lo que fue construido en lo que corresponde va a permanecer. Amén. Por eso que vemos muchas veces en las vidas de gentes y en nuestra vida también, por supuesto, ¿verdad? Cosas que hemos edificado, que hemos hecho, que después pasa el tiempo y se pierden. No llores por lo que pierdes, porque Dios está limpiando lo que no te sirve. A veces queremos agarrarnos, ¿verdad?, para resistir. No, deja que Dios trabaje. Hay compañías que no te van a servir, hay consejos que no te van a ayudar, hay esfuerzos naturales que nosotros podemos hacer que no nos van a direccionar a ningún lado. Entonces, no resistamos. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es ser sensible cuando el Señor te da esa libertad y tú decides. Entonces, si decides como corresponde, la gloria del Señor te acompaña. Amén, iglesia. ¿Se entendió esto hasta aquí? Entonces, ya que se entendió, vamos un poquitito a la palabra. Ahora sí. Maxi, 1 de Samuel 15:22. En eso vamos a fundamentar. No vamos a salir del tema porque el tema es muy importante, ¿verdad? Muy abarcativo de muchas cosas. Primera de Samuel 15:22. Dijo, ¿quién? Samuel. Le estaba hablando en ese momento al que era el rey del reino unificado, el primer rey, el primogénito de los reyes terrenales de Israel, a Saúl. Amén. No le estaba hablando a cualquiera, estaba hablando al rey. Antes de esto le comento un poquitito. Dios había hablado a través del mismo profeta y le había dado algunas órdenes al rey. Le había dado algunas directivas. Porque claro,
El rey Saúl, escuche bien, quizás nunca se había enterado que estaba reinando en un reino que no era de él, sino que le pertenecía a Dios. Te vuelvo a decir, el rey Saúl, por más que había sido escogido por el pueblo y por Dios y ungido por el profeta, quizás nunca se había enterado que donde tenía que gobernar no era algo que le pertenecía a él, sino que era el pueblo santo de Israel. Hay muchas veces, y esto tenemos que pedirle al Señor misericordia y sabiduría, porque hay muchas veces que en nuestro trabajo espiritual, porque es un trabajo que Dios nos ha dado, no nos damos cuenta que cuando estamos tratando con un pariente que vos querés acercar a Cristo, con una persona que llega a la iglesia, con un hermano que tal vez está bien torcido y bien mal, y que Dios te da la oportunidad de que tú seas en ese momento, por un instante, por un segundo, que estés como rey sobre él. ¿Por qué? Porque Dios te lo acercó a vos para consejo. Te lo acercó a vos para que hagas misericordia. Te lo acercó a ti para que lo escuches. Te lo acercó a ti porque tiene una necesidad y tú le puedes ayudar en esa necesidad. El rey Saúl, Dios lo había escogido porque había un pueblo que tenía una necesidad de rey. Se lo pidieron y le dijo, vamos a hacerlo. Pero él no se dio cuenta que estaba gobernando algo que no era de él, sino que era prestado por un instante. Por eso es que todo señorío que nosotros querramos tener sobre personas, sobre cosas, sobre gente indecente. El otro día, por la gracia del Señor, no había luz aquí cuando hicimos la enseñanza, pero Dios nos trajo una persona para que termine aceptando a Cristo. Y se fue ahí aceptando a Cristo, ¿verdad? Se le bendijo, vino después otra persona sobre el final, que venía a ser para ser escuchada solamente. Porque no estamos ministrando la casa al gusto de nosotros, queremos ministrar al gusto del Señor, para que seamos justos. Entonces, no te conviertas en señor de tu pariente. Sé un colaborador de tu pariente para que puedas llegar a Cristo. No te conviertas en señor de ese vecino que anda en la macumba, en la brujería, o que tiene un mal vivir. No. Dios te ha puesto cerca de él para que puedas ser alguien que entienda que eso que está ahí es tan importante como tú. A veces hay un error en pensar que los que por la gracia del Señor ya estamos en el camino del Señor somos superiores a los demás, cuando lo y despreciativamente, no. Por eso el rey Saúl, claro, acuérdense que era el primer rey. Y estaba acostumbrado, porque había muchos reyes dando vuelta por allí ya. Israel era el primero, pero ya había reyes. Y seguramente estaba acostumbrado o había escuchado cómo reinaban los demás. No, si el rey de este reino hace de esta manera, el rey del otro se maneja así, pero él estaba reinando para el reino de Dios. Nosotros cuando empezamos a entrar al camino del Señor, nos hemos convertido en reyes y sacerdotes de algo que no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿el problema cuál es? Que justamente Dios había puesto una forma, un diseño para ser obedecido, y en ese momento el diseño lo estaba transmitiendo ¿quién? El profeta Samuel. Y el profeta Samuel le había dado un diseño a Saúl anteriormente a esta palabra, para que él la pueda aplicar de la forma como Dios le había mandado. Un cambio de desobediencia, y te quieres poner en obediencia, tienes que arreglar cuenta con quien has desobedecido, que es a Dios. Entonces, no por la imagen, sino por el hecho de que, de lo que eres para con Dios. Y esto es lamentablemente muy notable, y se observa mucho
muchas veces dentro del ambiente de la iglesia, que vemos gente que tiene un reconocimiento de lo que hizo, pero en definitiva, es decir, lo que trata de mejorar es su imagen, pero nunca mejora la relación con Dios. Lo que te estoy diciendo es muy importante, iglesia. Lo que te estoy marcando, David, ¿por qué fue que fue tan perdonado con cosas peores? Porque él se interesó en el nombre de Jesús de arreglar su relación con Dios cuando vio que había transgredido y había desobedecido a lo que el libre albedrío lo hizo tomar cosas equivocadas. Dios no está diciendo que en tu libre albedrío no te puedas haber equivocado, pero sí Dios te está diciendo de que cuando recomponga la circunstancia no lo hagas por la imagen, sino que lo hagas por aquel que es el dueño tuyo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso escuche bien, por eso te estoy diciendo y te hice la semejanza de que Saúl nunca se había dado cuenta de que había sido llamado para reinar por algo que no representaba a un pueblo en sí, sino que representaba a Dios. Y quiso arreglar las cosas en el ámbito natural cuando tenía que arreglarlas en lo espiritual. Cuando alguien decide pasar de desobediencia a obediencia, es decir, el primer arreglo que tiene que hacer, además de hacerlo con la gente, es con Dios. Porque cuando tú te arreglas con Dios, Dios hace que tu imagen cambie y el parecer de la gente cambie. Yo he visto maravillosos testimonios de gente que supo cambiar su mala vida y ponerse a bien y a cuentas con Dios como corresponde, y no tuvo que andar peleando con la gente para decirle, mira que cambié. ¿Sabe qué? Ese es el error de muchos. Decirle, tratar de publicar, ya cambié, ya soy distinto. Vos no tenés que hacerlo, vos tenés que arreglar cosas con Dios. Y cuando arregle las cosas con Dios, Dios se va a encargar de dar testimonio acerca de ti. Dale las fuertes palmas a Él. ¡Aleluya! Le alabo, le glorifico. ¡Aleluya! Santo eres tú, Señor. Ayer estaba escuchando la canción de Estanislao Marino. ¿Cuántos recuerdan a Estanislao Marino? No sé si canta o llora el hombre, ¿vio? Pero bueno, más o menos, ¿vio? El estilo que tenía él, o que tiene, no sé si vive todavía. El estilo que tenía para cantar en aquel tiempo era medio llanto. Dice, ¿cómo puedes estar ahí si no arreglas cuentas con tu hermano? Dice. ¿Sabe que es un obstáculo para peticionar? Cuando yo te estoy hablando de obediencia, te estoy hablando de una aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso la obediencia va relacionado con la fidelidad, y la fidelidad va relacionado con Dios, porque es servir a Dios. Entonces, cuando yo estoy viendo que la obediencia me es necesaria para que sea fiel para con el servicio con Dios, amén, entonces voy a alinearme de tal manera, diciéndole, Señor, yo cuando digo soy fiel, estoy aceptando la voluntad de Dios para mi vida. Y la obediencia, como bien te dije desde el principio de esta charla, no es fácil porque la carne no quiere obedecer. La carne no quiere obedecer. La carne se inclina para las cosas de la carne. ¿Verdad, sí o no? Pero el espíritu sí. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero a la carne no. ¿Es correcto, sí o no? Escrito está. Y ahora usted fíjese, porque aquí te hablé de este hombre Samuel. Bueno, en definitiva Saúl reconoce que pecó contra Dios por temor al pueblo. Eso está en el versículo 24, ¿verdad? Y por querer agradar a la gente menospreció el mandato de Dios. Fijémonos ahí, el 23, a ver cómo sigue, Maxi, por favor. Acá le está diciendo, no hagas esfuerzo para poder estar conquistando lo que tenés que hacer con obediencia. No, me voy a esforzar más para demostrar. No, obedecé y ya está. El 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mire la comparación que ella hace. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Obstinación es ser testarudo, obstinado. Por eso te dije, ¿verdad? Romanos 1:2, en donde Dios, cuando vio que el pueblo era tan duro, ¿verdad? Es decir, y todavía eran aquellos que representaban
al Dios propiamente dicho. Le dice, pero no, ¿de qué me estás hablando? Y vino el juicio y la justicia de Dios en ese momento, y Dios los entregó. Entonces acá dice, como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste, ¿qué desechó? La palabra. Entonces volvemos a lo que decía el libro de Mateo. Dice, si oyeres y pusiste por obra, entonces edificás sobre la roca y no sobre la arena. Acá lo que hizo este hombre, Saúl el rey, estaba edificando un reino sobre la arena. ¿Por qué? Porque desechó la palabra. ¿La palabra de quién? ¿Del profeta? No, la palabra de Jehová. Claro, hoy por hoy, amén, a veces hay profetas, hoy vemos apóstoles, pastores, ¿verdad? Que estamos tratando de impartir, por la gracia de Dios, no porque tengamos algo distinto, palabra de Dios. ¿Para qué? Para que justamente tu obediencia a la palabra de Dios, amén, te traiga beneficios. Es tan sencillo, por eso decir, ¿de dónde podremos escapar? ¿De dónde podremos salir? ¿Sabe qué? Los resultados, amén, van a hablar de tu obediencia. Los frutos van a hablar de tu obediencia. De a su nombre. Entonces, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ojo, no le sacó la corona. Porque era y siguió siendo rey durante casi 40 años. Pero si nosotros vemos en el versículo 26, el Espíritu de Dios ya se había ido. Y vino un espíritu a atormentarlo. Y mira el 24 lo que dice. Y a su nombre. El 24 dice, entonces Saúl dijo, lo que le acababa de decir, que quiso más guardar su imagen que arreglar con Dios. Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y tus palabras. Ya no eran las palabras de Jehová, eran las palabras de Samuel. La estaba tomando. No, el hombre me habló. No, esto es lo que dice el pastor, pero yo voy a hacer lo que Dios dice. No, para eso Dios pone autoridades. Para eso Dios pone autoridades. Entonces dice, y tus palabras, porque temí a quién? Al pueblo y consentí su voz. Tu temor del pueblo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Bueno, en esta mañana quien les saluda, el apóstol Juvenal González, tiene el agrado y el placer y el honor de compartir con ustedes este tiempo de desayuno espiritual, esta búsqueda del Dios vivo, el Dios el cual creemos. Yo sé que del otro lado del receptor hay grupos de personas, o familias, matrimonios, que están tomando su matecito ya con una mañana bastante fría, como que ya se nos ha adelantado el invierno, pero nos abrigamos en Dios, buscamos el abrigo espiritual, pues estamos viviendo un estado de vida totalmente diferente, estamos viviendo una cultura diferente. El cristianismo es esto, es un estilo de vida diferente. Vivíamos de una forma natural,
hasta que conocimos a Jesús y Él cambió nuestra dirección, nos presentó una senda a trazar, a andar por ella, y dice, ni andaréis ni a la izquierda ni a derecha, o sea, por el centro de esa senda, de esa vereda o de esa calle o de esa carretera de vida, y con beneficios sobrenaturales. Y realmente eso es muy interesante, que nos conjuntamos cada mañana a esta misma hora para buscar el reino de Dios, para cobijarnos en su palabra, para restaurar nuestra alma, para fortalecer nuestra fe, para estimular nuestra fe, para enriquecer nuestra fe, para nutrirla con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Dice uno de los salmos por allí, morando bajo la sombra del Omnipotente. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo a nivel universal, porque no es solamente nuestra nación, sino que es a nivel universal, se está viviendo una pandemia que es tremendamente difícil poder determinar o describirla de alguna forma. Yo no quisiera tener, digamos, esa habilidad o esa capacidad de decir de una u otra manera, prefiero callarme, pero sí les invito a confiar en Dios, a poner nuestras cargas en Dios. Jesucristo dijo, todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí y yo les haré descansar. Entonces, vayamos al Todopoderoso, al que hemos conocido, en el cual tenemos nuestra fe depositada y nuestra confianza en Él. Le hemos conocido, le hemos aprendido, digamos, a tenerle confianza en lo que dice y en lo que nos orienta, en lo que nos aconseja, en lo que nos sugiere, porque no es una imposición. El cristianismo no es una imposición, no es algo que esté puesto a la fuerza, es una elección de vida, es una determinación interior. Él nos invita, dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si tú me abres yo entraré a Él. Es educado, es tierno, es culto, y bueno, nosotros de alguna manera hemos confiado y no nos ha defraudado ni nos defraudará. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ojalá en esta mañana nosotros comencemos desayunando de esta forma, que nos pongamos bajo su sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice el Salmo, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué bueno. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que hoy cuando tú salgas ya no salgas solos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Bendito sea el Señor. Qué lindo es comenzar. Nosotros hemos tomado un direccionamiento desde que hemos conocido al Señor Jesús y vamos hacia lo que nos ha prometido, lo que nos ha revelado en su palabra. Revelación es aquello que está escondido y que se saca a luz, se pone a la vista para entenderlo, para examinarlo, para analizarlo. Bueno, nosotros estamos caminando analizando lo que la palabra de Dios nos está sugiriendo, nos está enseñando, nos está direccionando cada día, y creo yo que todos estamos felices porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, que no nos desalienta ni tampoco nos falla. Dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todas estas cosas que estamos pasando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escribía el apóstol Pablo cuando se dirigió por su carta, su epístola a los romanos, allí por el capítulo 8, versículo 18, está ese
pensamiento, o más que pensamiento, una aseveración, pues que estas cosas presentes en nada se asemejan a la gloria que hemos de vivir. Les invito en esta mañana a estar recorriendo algunos versículos bíblicos, pero antes vamos a estar escuchando un tema que nos va a hacer bien. Ganadores, somos invitados a poseer una tierra de victoria que nuestro Dios nos dio. Debemos alimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe con la palabra, nutrir nuestra fe con la palabra. No olvidemos que mientras estamos en esta carne, en este cuerpo de carne y sangre que tenemos, estamos alimentando un gigante dentro nuestro, un ser espiritual, la nueva criatura que está dentro nuestro. No la vemos, es por fe. Esto es lo interesante. A veces como que entramos en ciertas dudas, en ciertos momentos de debilidad y de confusión humana, porque es natural. Estamos sirviendo todo, o sea, creyendo en un Dios que no se ve, en una patria que no se ve, en valores que no se ven, digamos, físicamente, no se ven con ojos naturales, se ven los resultados, pero no se ven, digamos, como materia, como elementos visibles, que los podemos tocar, ¿verdad? Pero están allí. Pero cada día nosotros estamos sumando. Cuando escuchamos la palabra de Dios entendemos que es una verdad que nos estimula, que nos lleva a una actitud, a un comportamiento, a una conducta, a obedecer a fin de obtener los resultados que esa palabra nos está sugiriendo. Y así pasa. Nosotros, ¿dónde nos alimentamos? En la palabra, en la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no, sino que ella permanece para siempre. Y ella es enviada a nuestras vidas
con un propósito de parte de Dios, y dice la Escritura que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual es enviada. Ella está transformando vidas, transformando hogares, transformando familias. Hay hombres que han sido borrachos, mujeriegos, pendencieros, jugadores, y bueno, han sido regenerados y hoy tienen preciosos hogares con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? No están arrepentidos de estas cosas. El Evangelio ya hace casi 2000 años que se predica, es uno de los, digamos, la Biblia en sí, en su totalidad, es el libro más vendido en la historia de la humanidad, y el que está más traducido a dialectos y a lenguas y digamos a sistemas para llegar a todos los rincones de la tierra, en la existencia del ser humano. Donde hay un ser humano, allí hay una Biblia, allí hay un Nuevo Testamento, y allí llega Dios a través de su palabra. Hay elementos, hoy la tecnología tiene elementos diversos que están siendo usados para que el mensaje, nadie quede, digamos, fuera de ese alcance. Pero yo quiero compartir, antes que pasen los minutos se van, estábamos diciendo allí que nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. O sea que estamos elegidos, estamos comprendidos en un grupo de personas con un fin. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dice, bueno, entonces, ¿cuál es la tierra? Son derechos que nos asisten, que Dios nos da como hijos, nos hace herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Es decir, que estamos haciendo un trayecto con finalidades eternas, no es para un rato, no es para un tiempo, por eso dice, para que vuestro fruto permanezca, dice la Escritura. O sea que son frutos que deben permanecer, no es, digamos, temporal. Por eso, digamos, tenemos que tener cuidado en esto, que todo lo que estamos viviendo, o que estamos sembrando, o que estamos cosechando, o que estamos favoreciéndonos, es eterno, es una premisa eterna. Yo quiero leer juntamente con ustedes unos versículos en la epístola del apóstol San Pedro. Las epístolas están escritas y dirigidas a un grupo de personas, o sea, digamos, están dirigidas, digamos, con un propósito a un grupo de personas. Y dice su primera epístola, la primera epístola de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Es decir, que son a judíos que habían sido dispersos de Israel por distintas razones. Dice, bueno, a esta gente, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos, y ahí viene el propósito, cuáles son las características de este grupo de personas. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, no presencia, sino ciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Esta gente han sido elegidas para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Esto es en la primera epístola del apóstol San Pedro. Elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia. Es aquello que está predeterminado con anterioridad. O sea, porque nosotros sabemos, la misma Escritura nos dice que hemos sido elegidos por Dios y predestinados por Él antes de la fundación del mundo, antes que existieran todas las cosas, que si existiera el globo terráqueo, ya Dios en su corazón nos tenía establecidos en un plan eterno. Nos trajo a luz a través de mamá y papá, pero estábamos creados desde la eternidad en su corazón, y volveremos para eternamente cumplir la otra parte que nos resta después que seamos limpios y santificados en una vida de obediencia a su palabra mientras estemos sobre esta tierra. No olvidemos que ha de haber un juicio de todas las personas, dice la Escritura, que resucitarán de entre los muertos, todos resucitarán, unos para condenación, los que no creyeron, los que no quisieron esforzarse o ajustarse a los mandamientos o alineamientos de parte de Dios, para condenación, y los que fueron obedientes o se esforzaron o pagaron el precio, creyeron y se ajustaron a las demandas de Dios, a salvación eterna. Son las dos premisas. No hay purgatorio, no hay un tercer camino. Todo eso es una mentira, es una patraña, eso no existe en la Biblia. Cualquier Biblia que usted compre, porque hay Biblias católicas y Biblias no católicas,
pero cualquiera que usted compre, aunque no hay Biblia católica, hoy los católicos están usando la Reina Valera como cualquiera de nosotros, no hay ninguna cosa que identifique purgatorio. Incluso más Jesús, que es el autor de la fe, autor y consumador de la fe, y el que vino a morir por todos nosotros, nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Hay un solo intermediario, no hay Virgen María, no hay San Jorge, no hay San Expedito, no hay San esto, San lo otro, o sea, los que quieramos, los nombres que quieramos nombrar, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Además, esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, dice, capítulo 4, así por el versículo 12, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cristo Jesús, no hay otro nombre, un solo nombre, para que no haya confusión, para que no haya una pelea con o incluso Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, él dice, unos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, y bueno, hay división, dice, no debe haber división, ni Pablo es nada, ni Apolos es nada, el único que murió por ustedes es Cristo. Y incluso más Pablo dice en su epístola a los Corintios, dice, Cristo es el fundamento de nuestra fe, es decir, que es la piedra fundamental, sobre Cristo se edifica nuestra fe comienza en Jesucristo y termina en Jesucristo. Si falta Cristo, bueno, no hay fundamentos. Cuando decimos la palabra fundamento es sobre lo que edificamos, o sea, se dice siempre la piedra primera, la piedra fundamental, sobre la cual se edifica. Bueno, la piedra fundamental es Cristo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, leí yo el principio, por decir así, la presentación y determinación a quienes estaba dirigida la primera carta de San Pedro, el apóstol Pedro, a este grupo de dispersos. Y la segunda carta de él dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, a otro grupo de gente, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que él se identifica que él está incurso en esta fe, pero dice a la gente, a las personas que han sido llamados a esta común fe, a este tipo de fe, dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. A esa gente gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pedro conoció a Jesús, vivió 3 años allí, digamos, siendo discipulado por Jesús, uno de los apóstoles, Pedro, incluso más, pienso yo que uno de los más cercanos a Jesús, fue uno que caminó sobre las aguas, él sanaba a los enfermos con su sombra, él resucitó a Dorcas, o sea que en su primer mensaje se convirtieron, no es que aceptaron a Jesús, sino que se convirtieron 3.000 personas, y en un segundo mensaje se convirtieron 5.000 personas. Era un hombre con una experiencia particular de parte de Dios, que nos hace bien creer a su palabra, porque él incluso en sus epístolas dice, no damos a conocer el poder de Dios siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que él daba firmeza, daba seguridad, y bueno, por eso puse este tema hoy para que escuchamos. No nos trajo hasta aquí para volver atrás, aunque gigantes, o sea, hay situaciones en este tiempo presente que son como gigantes, que a veces nos golpean muy fuerte porque no entendemos nada de lo que está pasando. En el mundo entero ha sido sorprendido por una sombra, por un estatismo, estamos estáticos porque no avanzamos. Las leyes de los gobiernos nos hacen estar en nuestra casa, digamos, a no tener mucha movilidad, porque nos ha sorprendido este comportamiento de esta naturaleza, de esta pandemia o este virus, nombrado virus COVID-19, que nosotros no sabemos hacia dónde ir, pero tenemos la palabra de Dios que nos prepara para este tiempo. Dice así, hablando Pedro en su segunda epístola, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, o sea que se nos ha dado, por decir así, beneficios
que pertenecen, dice, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todo lo que podamos conocer de parte de Dios es mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Abrimos el corazón, abrimos nuestra confianza a Él, y esa fe va moderándose, creciendo, fortaleciendo, enraizándose, y esos beneficios los vamos recibiendo. Y por medio de las cuales, o sea, estas cosas grandísimas que se nos ha concedido, nos ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Por eso leí el Salmo 91 al principio. O sea, nuestra fe se fundamenta en las promesas de Dios, en lo que Él promete, y reclamamos al Señor: está escrito en tu palabra, tú dijiste, tú prometiste, y nosotros estamos reclamando lo que tú prometiste. Y acá el versículo 4 de la segunda epístola, capítulo 1, la segunda epístola del apóstol San Pedro, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como yo les decía al principio, nosotros habitamos en este cuerpo de carne, pero estamos alimentando un ser espiritual dentro nuestro. Vuelvo a leer este versículo a ver si podemos determinar o aclarar en la mente o tener la concepción exacta de lo que estamos leyendo o de lo que estoy hablando. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que estamos participando de una naturaleza divina, estamos siendo transformados. Dice acá, leo otra partecita más adelante, dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿qué quiere decir huido del mundo, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia? Los seres naturales, comunes, sin Dios, viven en pecado, en palabrotas, en venganzas, en odios, en cuchilladas, en balazos, en trompadas, en cadenazos, todas esas cosas. Bueno, personas que están ajenas de la vida de Dios, que viven esclavos de esa situación, esclavos de esa cultura o esa forma de vida, ¿verdad? Pero nosotros estamos viviendo una vida totalmente diferente, totalmente distinta, porque estemos dentro nuestro el Espíritu Santo de Dios, hemos obedecido a un llamado de parte de Dios, a una vida de salvación, a una vida de cambio. Por eso dice, somos partícipes de una naturaleza divina. Estamos alimentando una mentalidad diferente, un corazón diferente. Ya no hay venganza, ya no hay odio, ya no hay rencores, ya no hay enemistades, ya no hay pleitos, ya no hay hechicerías, ya no hay brujerías, ya no hay borracheras, no hay corrupción, perversión, ¿verdad? O sea, al menos es lo que se nos aconseja en la palabra, que debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y adoptar o adquirir una cultura diferente, un estado de vida diferente. El Evangelio es una forma de vida diferente. Debemos ser luz, debemos ser con un comportamiento y una conducta totalmente diferente. Ciertamente muchas veces cometemos errores porque aún estamos en la transición. ¿Qué quiere decir transición? Estamos siendo transformados, cambiados, y muchas veces no tenemos en profundidad las fuerzas suficientes o el entendimiento suficiente. Pero leyendo la palabra, somos amonestados por ella, somos enseñados por ella, somos dirigidos por ella, y sí o sí debemos cambiar, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué quiere decir sin santidad? Sin una vida consagrada a obedecer y digamos, ser agradecidos a Dios, no hay, como decimos vulgarmente, no hay tutía. Hay condenación. Por eso debemos santificarnos y limpiarnos, ¿verdad? En las iglesias muchas veces hacemos ayuno. ¿Qué es ayuno? Debilitamos nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. Buscamos a Dios en la lectura, en la adoración, en el cántico, oramos a Dios y todas esas cosas para permitir que las ondas de su amor, de su misericordia y de su naturaleza nos vaya transformando en nuevas criaturas. Dice la Escritura que seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús.
No hay otra cosa. El Evangelio es eso. Les invito, en este tiempo tan difícil, acepta a Jesucristo. Estamos viendo que hay cantidad de mortandad todos los días en el mundo entero, y yo no quisiera tocar mucho este tema porque es un tema muy sensible, es un tema, digamos, que quisiéramos hasta huir o rehuir de él, pero a veces es necesario tocarlo. Todos vamos a llegar a esa instancia, somos mortales, ¿verdad? Todos somos mortales, no hay edad, no hay día fijado, nadie sabe hasta cuándo vamos a existir, pero sí es importante saber que después de la muerte, dice allí en capítulo 9, versículo 27 de la epístola a los hebreos, dice, está establecido para el hombre o mujer, se generaliza hombre, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, como yo decía al principio, no hay purgatorio, no hay una tercera opción. O hay vida o hay condenación, o hay castigo o hay premiación, no hay otra cosa. Después está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Preparémonos para ese instante, pidámosles perdón a Dios por nuestros pecados, salgamos del ostracismo, salgamos de la desesperación, salgamos de la vida natural y recibamos estos beneficios de la vida sobrenatural. Dicen, somos partícipe de naturaleza divina, leí recién yo, y habiendo huido o salido o escapado o elegido a salir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, como que sigue hablando Pedro, ¿verdad? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Son virtudes, ¿verdad? Son comportamientos, son conductas, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, o sea, amar al ser humano, a no, por decir, descargar nuestras broncas y nuestros fastidios en el ser humano, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si esas virtudes, esas capacidades, esas esencias espirituales van metiéndose en nuestra naturaleza, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, no vamos a estar quietos, vamos a tener una reacción interna, vamos a comportarnos de una manera diferente y vamos a tener una conducta hacia el prójimo, hacia la nación, hacia la familia y aún hacia nosotros mismos diferente, porque es un comportamiento de vida. Por eso, digamos, amados hermanos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que congregarnos. Allí en los cultos, en las reuniones, recibimos, digamos, la adecuada enseñanza, direccionamiento y explicación de la palabra. Los domingos a las 9 de la mañana, 8 de octubre, 4186, casi Villagrán, te esperamos para compartir la palabra. Mañana viernes a las 15 horas y a las 18 horas tenemos clases, o más bien, digamos, enseñanza acerca de liberación. Es profundización de la palabra, profundizar el conocimiento, los adjetivos, los mandamientos de Dios, lo que quiere decir las palabras aún en el español, la etimología, la raíz y su función específica para que nos sea beneficioso. Te bendigo y te invito mañana nuevamente a las 8 de la mañana a estar buscando este desayuno espiritual en la presencia de nuestro Dios y agradeciendo a Él, mientras tengamos vida, prepararnos para la eternidad. No te duermas, no es una religión, es una invitación a la vida.